La tinta se corre porque mis dedos ya no son los mismos. Están húmedos de una humedad que no se va, por más que los seque con el trapo, por más que los acerque a la llama del candil, hasta que el dolor tendría que hacerlos de cualquier otro. Y los dedos siguen húmedos y siguen siendo míos, y ese es el problema. Escribo igual, con la ventana cerrada a clavos, con la puerta atrancada con un armario de roble, con la vieja Biblia de mi abuelo abierta al Salmo 77, sobre una mesa que ya no me protege de nada. Escribo porque dentro de unas semanas, o quizá unos días, el nombre con el que nací dejará de pertenecerme del todo, y lo que recuerde entonces habrá sido borrado por una voz mucho más antigua que la mía. Quiero que alguien lea esto. Quiero que alguien sepa. Me llamo Robert Olmsted. Ese nombre, en pocos amaneceres, se apagará como un pabilo cuando se acaba la cera. Empiezo desde el principio, porque si no lo empiezo ahora, mañana ya no tendré la lengua para contarlo. Tenía 21 años y una curiosidad que en aquella época me parecía inofensiva. Estudiaba genealogía por puro gusto. Coleccionaba anécdotas de antepasados como otros coleccionan sellos. Pasaba tardes enteras en archivos costeros de Nueva Inglaterra, leyendo papeles amarillos que olían a polvo y a encierro. Creía que una familia era una línea recta, algo que uno podía dibujar con regla y compás desde un ancestro europeo hasta uno mismo. Creía que los secretos viejos se habían dormido. Me equivocaba en ambas cosas, y el modo en que me equivocaba me quemaría por dentro el resto de mis días. Aquel verano decidí hacer un viaje por la costa de Massachusetts. Iba de Newburyport a Arkham, con mapas comprados por unos centavos, una libreta y una maleta de cartón. Mi intención era pasar por Ipswich, visitar algunos cementerios costeros, copiar inscripciones antiguas. Pregunté en la estación cuál era el camino más barato. El jefe de estación, un hombre de manos rojas y camisa abotonada hasta arriba, me dijo que el ferrocarril directo ya no existía, que lo habían clausurado hacía muchos años y que si quería ahorrar dinero tenía que tomar un autobús que pasaba por un pueblo llamado Innsmouth. Al oír ese nombre, el hombre cambió la cara. No fue un cambio teatral, fue algo más sutil, como si alguien le hubiera bajado el tono a la voz desde dentro. Me dijo que mejor pagara $1 más y tomara el otro camino, el largo, el que rodeaba. Le pregunté por qué. Se quedó un rato mirándome antes de responder. Innsmouth, me dijo, es un pueblo del que la gente sensata no habla. La gente de por aquí lo evita. Los de Ipswich no van a casarse con los de Innsmouth, ni los de Rowley tampoco. Se cuentan cosas, nada que un hombre cuerdo quiera confirmar con sus propios ojos. Escogí, por supuesto, el camino que me dijo que no tomara. A esa edad, uno confunde el miedo ajeno con una invitación. Pensé en historias pintorescas, en viejos marineros con tatuajes, en leyendas de piratas. Imaginé que regresaría con anécdotas para contar en Boston, que llenaría mi libreta de nombres raros y apellidos olvidados. Pregunté por un hotel, por alguien con quien hablar, por alguna pieza de información concreta. El jefe de estación me dio 2 nombres, a regañadientes. Uno era el Hotel Gilman. El otro era Zadok Allen. El jefe de estación me miró una última vez antes de darme el boleto. Procure usted, me dijo muy bajo, no quedarse en Innsmouth después del anochecer. El autobús era un trasto de color verde desvaído, con el techo abollado y un letrero pintado a mano que leía Arkham Innsmouth Newburyport. El chofer, un hombre alto y corpulento, bajó del vehículo como si le costara un trabajo enorme
y me cobró el boleto sin decir una palabra. Tenía la piel de un color extraño, gris verdoso bajo la luz del mediodía, con una textura que al principio tomé por acné mal curado. Sus ojos eran grandes, demasiado grandes, y parpadeaba muy poco, como si tuviera que acordarse de hacerlo. Sus manos eran anchas, con pliegues profundos entre los dedos. Evité mirarlo más de la cuenta. En el autobús olía a sal antigua, a red mojada, a yodo, un olor marino pero más cerrado, más fermentado, como si el mar que produjo ese olor fuera un mar muerto y se hubiera quedado encerrado en una caja durante siglos. El motor arrancó con un temblor. Salimos de Newburyport con el sol al frente, rumbo al sur, por un camino mal pavimentado que se iba estrechando. Durante la primera media hora vi campos amarillos, alguna vaca aburrida, cercas podridas. Luego el paisaje cambió. La tierra se puso más baja, más salobre. Apareció la marisma, ese territorio indeciso entre el agua y la tierra, con juncos altos y charcos estancados, donde brillaba un azul sucio. Vi algún ibis flaco, alguna garza quieta. No había casas, no había humo. El aire se fue volviendo más pesado, y con ese olor a sal vieja haciéndose cada vez más denso dentro del autobús. Y entonces apareció Innsmouth. Al principio solo fueron techos grises a lo lejos, inclinados, rotos, abundantes, demasiados para el tamaño que el pueblo debía tener según mi mapa. A medida que nos acercábamos, las casas se mostraban enteras y eran casas hermosas en su estructura, georgianas, de estilo federal, con ventanas bien proporcionadas y entradas de pequeños porches. Casas que debieron ser, en otros tiempos, las casas de gente rica. Ahora tenían las tejas caídas, las ventanas tapiadas con tablones, las paredes cubiertas de líquenes. Algunas se habían derrumbado sobre sí mismas, como animales viejos acostados para morir. El autobús entró por la calle principal. Vi almacenes cerrados, una iglesia con el campanario torcido, una plaza adoquinada donde el pasto crecía entre las piedras. Había gente, pero muy poca, y la poca que había caminaba cerca de las paredes, como si no quisiera ocupar el centro de nada. Todos parecían tener la misma cara, o eso me pareció entonces. La misma piel grisácea, los mismos ojos muy abiertos, un porte encorvado, como si les costara un esfuerzo sostener la cabeza alta. El chofer me dejó frente al Hotel Gilman, un edificio de 4 pisos con letras en la fachada casi ilegibles. Bajé del autobús con la maleta en la mano. El olor a yodo me golpeó como si hubiera abierto una puerta al propio mar. Era insoportable al principio. Luego, a los pocos minutos, uno se acostumbraba, como uno se acostumbra a vivir dentro de un cuerpo enfermo. El interior del hotel tenía el techo manchado de humedad y una alfombra que en algún siglo pasado debió ser roja. El recepcionista, un hombre de la misma estirpe de caras que había visto en la calle, me pasó un libro para que firmara. Al entregarme la llave, me dijo con voz baja que la habitación 328 no tenía cerrojo, pero que sí podía atrancarse por dentro con una silla. Lo dijo sin mirarme, como si ya supiera que iba a necesitarlo. Subí. La habitación tenía una cama de hierro, un aguamanil, una silla. La ventana daba al puerto, o a lo que quedaba de él. O pude ver los muelles medio hundidos, los cascos de botes antiguos, una gran piedra negra en medio del mar a lo lejos. Esa piedra, supe luego, se llamaba el Arrecife del Diablo. Era una lengua de roca que emergía del agua a poco más de 1 milla de la costa, y nadie de Innsmouth pescaba en sus inmediaciones. Nadie pescaba allí, y sin embargo, en Innsmouth siempre había pescado fresco. Mucho pescado.
Bajé del hotel con tiempo suficiente para caminar y hacer preguntas. Había venido por eso. Necesitaba encontrar a Zadok Allen, el anciano del que me habló el jefe de estación, y al que también me había mencionado un empleado de la tienda de comestibles, un muchacho de mejillas redondas, que para mi sorpresa, no tenía la cara de los otros. Él me explicó que Zadok era casi el único habitante antiguo del pueblo que había conservado la cordura y que por un par de botellas de whisky hablaría hasta el amanecer. El muchacho añadió, con un tono que me pareció de advertencia sincera, que algunas cosas no deben escucharse hasta el fondo. Tomé la advertencia como otra invitación. Encontré a Zadok Allen sentado en un pollete frente al mercado de pescado cerrado. Tenía 96 años, o eso juraba él, y sus manos temblaban sin parar, como si nunca terminaran de soltar algo. Su cara era humana, de arrugas antiguas, ojos pequeños de mirada aguda, boca pequeña y agrietada. Le ofrecí una botella y la miró con la solemnidad con que un sacerdote mira un cáliz. Aceptó. Me pidió que lo siguiera hasta un punto fuera del pueblo, donde pudiera hablar sin ser oído por ningún oído de Innsmouth. Caminamos hasta un promontorio de pasto seco, desde el que se veía el arrecife del diablo. Nos sentamos. Él bebió un trago largo. Se quedó mirando el agua hasta que la luz amarilla de la tarde le tiñó la cara. Y entonces habló. Zadok me dijo que Innsmouth había sido, en el siglo pasado, un pueblo próspero. Había barcos, astilleros, fortunas honradas. Todo giraba alrededor de un hombre llamado Obed Marsh, el capitán Marsh, dueño de 3 barcos que traficaban en el Pacífico y en los mares del sur. Obed tenía la vista de un halcón y la ambición de 10 hombres, y cuando el comercio empezó a decaer, cuando los puertos se secaron y los barriles de aceite de ballena dejaron de dar ganancia, él se negó a aceptar la ruina. Buscó, husmeó, escuchó historias entre los nativos de las islas. Una en particular se le quedó pegada al alma. En cierta isla, me dijo Zadok, bajando la voz hasta el susurro, había nativos que nunca pasaban hambre. Tenían pescado, oro, todo. Sacrificaban 2 veces al año, al salir y entrar la luna grande, a unas criaturas que vivían bajo el agua, criaturas muy antiguas, más antiguas que los hombres. A cambio, las criaturas les daban peces para llenar las redes y les daban oro. A veces se mezclaban con los nativos, y los hijos que nacían de esas uniones eran raros al principio, y luego, con los años, se iban pareciendo más a los padres del mar. Al final, ya viejos, regresaban al agua. Allí no morían. Allí vivían para siempre. Yo oía aquello y trataba de no reírme. Me dije que era una leyenda de marinero, que el whisky hablaba por el viejo. Pero Zadok no parecía borracho. Tenía los ojos muy claros y las manos más quietas. Siguió. Obed Marsh trajo de esa isla varias de aquellas piezas de oro. Eran tiaras, brazaletes, objetos de hechura extrañísima. El oro no era oro común. Tenía una aleación que ningún orfebre de Boston supo identificar. Los dibujos de las piezas mostraban peces que no eran peces y hombres que no eran del todo hombres. Cuando la isla dejó de existir, porque otra tribu vecina se cansó de sus vecinos prósperos y les pasó por encima, Obed volvió a Innsmouth con las manos casi vacías y una idea rondándole la cabeza. Innsmouth se moría de hambre. Las cosechas, las fábricas, los barcos, todo se le caía encima a la vez. Entonces Obed reunió a unos cuantos hombres en la logia masónica, la que luego se llamó Orden Esotérica de Dagón, y les habló de la isla. Les dijo que aquí también, aquí mismo, enfrente del pueblo, en el arrecife del diablo,
Había una cosa antigua. Los conocía. Les había hablado en sueños. Sabía que, así la gente de Innsmouth estaba dispuesta a dar ciertos sacrificios y a mezclarse con ellos, nunca faltaría pescado en el pueblo. Nunca faltaría oro. Al principio, me dijo Zadok, el pueblo se opuso. Los viejos pastores protestantes predicaron contra Obed. Varios se marcharon, pero el hambre aprieta. El hambre te pudre la resistencia por dentro, y una noche, Obed y sus hombres fueron en bote al arrecife del diablo, con cosas en las manos que ningún hombre decente debería cargar. Y desde el pueblo se oyeron cánticos, y desde el agua se oyeron cánticos, y desde esa noche, en Innsmouth, nunca faltó pescado. Zadok bebió otro trago, largo, sin apartar los ojos del arrecife. Me dijo que la primera generación nació extraña, pero todavía humana. Algunos niños tenían los ojos demasiado juntos, otros tenían la piel demasiado tensa. Todos parecían normales al principio, sanos, listos. Crecían bien, pero al llegar a cierta edad, alrededor de los 30, la cara empezaba a cambiar. Los ojos se abrían más de lo que debían. La piel tomaba ese tono gris verdoso. La boca se achicaba y se agrandaba al mismo tiempo, como si no supiera qué forma tomar. Las manos se hacían anchas y empezaba a crecerles piel entre los dedos. Y al final, después de muchos años, los viejos transformados caminaban por su propio pie hasta el muelle, una noche, y se metían al mar, y no volvían a salir. Esa fue, me dijo Zadok, la mejor descripción que pudo darme. Caminaban al mar y no volvían a salir. Pero no morían. El mar no los cubría como cubre a los ahogados. El mar los recibía. La ciudad bajo el arrecife del diablo tenía un nombre, me dijo. Lo dijo en voz muy baja, como si hasta el viento pudiera traicionarlo. Jehanzley. Era una ciudad enorme, de piedra verde, con torres que se perdían en la oscuridad del fondo. Allí vivían los profundos, los padres del mar. Allí, algún día, irían los hijos de Innsmouth a vivir para siempre. Allí, decía Obed Marsh, estaba la verdadera salvación, no en los cielos. Debajo. Una parte de mí quería interrumpir al viejo, preguntarle si se oía. Otra parte no podía hablar. Al fondo, el arrecife del diablo relucía con el último sol. El agua a su alrededor se veía más oscura que el resto del mar. Muy oscura, muy profunda, demasiado. Una ráfaga de aire frío me recorrió los brazos aunque el verano estaba en su punto más alto. Zadok siguió. Me contó que en el año 1846 hubo un motín en el pueblo. Algunos hombres, los últimos con fe en un dios que no viviera en el agua, se levantaron contra Obed. Hubo sangre. Los profundos salieron de noche del arrecife y subieron por las calles de Innsmouth. Mataron a cuantos se les pusieron enfrente, los que sobrevivieron, los que juraron lealtad en el templo de la orden esotérica de Dagón. Esos se salvaron y se mezclaron. Desde entonces, Innsmouth fue una sola familia con una única sangre, una sola madre, fea y enorme, a 1 milla de la costa. El viejo me tomó del brazo. Tenía la mano más fría que el aire. «Usted no es de Innsmouth», me dijo, «pero tiene algo». Lo vi al acercarme. Lo huelo. Tiene algo que no sabe que tiene. Tragué saliva. Le pregunté qué quería decir. No me respondió. Se paró de golpe, con la agilidad de alguien 20 años más joven, y miró hacia el camino como si hubiera oído algo. Yo no oí nada, pero él empezó a temblar. Me dijo, casi gritando en voz baja, que nos habían visto juntos. Me dijo que me fuera, que no volviera a buscarlo, que no dijera a nadie lo que había oído, y sobre todo, que jamás me acercara a la iglesia vieja de Dagón.
o en la esquina de Federal y Church. Y se fue casi corriendo, con esa misma agilidad imposible, por un atajo entre zarzas. No volví a verlo vivo. Eso lo supe después. Me quedé allí, en el promontorio, con la botella medio vacía en la mano y un sol que se iba bajando deprisa. La mente no puede procesar ciertas cosas de golpe. Mi mente, al menos, no podía. Caminé hacia el pueblo, sintiendo el aire más denso a cada paso, como si el propio aire estuviera más salado, más viejo. El sol tocó el agua. El cielo se puso de un naranja enfermo. En el arrecife del diablo me pareció ver algo moverse, un brillo breve, una ondulación, algo que rompió la superficie y se hundió. Me dije que eran focas. En toda la costa hubiera jurado que eran focas. Aquí no. Aquí las focas no se acercaban al arrecife. Zadok me lo había dicho. Ningún animal noble se acercaba. Regresé al Hotel Gilman con los pies pesados. El recepcionista, al verme entrar, apenas levantó los ojos. Vi que, por primera vez desde mi llegada, había más gente en el vestíbulo. Había 3 hombres nuevos, todos con la cara típica del pueblo, todos callados, todos con las manos ocupadas en nada. Uno de ellos me siguió con la mirada hasta que subí las escaleras. La habitación 328 me pareció más fría que antes. Cerré la puerta, arrastré el armario con mucho esfuerzo hasta dejarlo contra la entrada. Puse la silla también. Me senté en la cama. Intenté leer la libreta. Las letras bailaban y empecé a oír cosas. Primero fue un arrastre, en el piso de arriba. Algo pesado que se movía de un lado a otro, sin prisa. Luego un susurro, 2 voces, una más aguda, una más grave, las 2 graves en realidad. Graves como si hablaran por debajo del agua, palabras que no eran inglés, palabras con muchas consonantes juntas y pocas vocales, como si la lengua humana no fuera el instrumento correcto para pronunciarlas. Una de las voces dijo, y esto sí lo entendí, porque lo repitió, Yehantley, y después algo parecido a Cthulhu, que no supe si era un nombre o un ruego. Me levanté, fui a la ventana, miré abajo. En la calle, aun bajo el farol mortecino, había 3 hombres parados, mirando hacia mi cuarto. Uno levantó la cabeza. Vi su cara con absoluta claridad, a pesar de la distancia. Vi los ojos enormes, vidriosos, que no parpadeaban. Vi la piel. Vi algo que le brotaba del cuello, como una hendidura abierta en la piel, abriéndose y cerrándose. Me aparté de la ventana. Entonces supe lo que me esperaba. El hotel empezó a despertar. Oí pasos en la escalera, muchos pasos, desnudos y húmedos, pasos que chapaleaban. Oí puertas que se abrían en la planta baja. Oí la voz del recepcionista, muy seca, ordenando algo en ese idioma de consonantes juntas. Y los pasos empezaron a subir. Me moví por la habitación buscando una salida. La ventana daba al puerto, a 3 pisos de altura, sin repisas. La única salida era hacia el pasillo. Pensé en la puerta contigua. Pegué la oreja a la pared. Oí respiraciones pesadas al otro lado, ocupado. Fui al baño comunitario, al fondo del pasillo, según el mapa pegado a la puerta. Para llegar a él, había que avanzar por el pasillo que los pasos estaban subiendo. Miré el techo. Había una trampilla de madera en el centro para acceder al desván. Me paré sobre la silla. La trampilla cedió con un crujido. Me colé. El desván estaba oscuro y olía a paja podrida y a sal. Avancé sobre las vigas, con cuidado, porque una mala pisada me mandaría al piso de abajo con mucho ruido. El desván del Hotel Gilman conectaba con el desván de la casa vecina, y el de la casa vecina con el de la siguiente. Innsmouth estaba construida así, casas pegadas compartiendo muros y techos.
Un hombre con buen oído y con suerte podía moverse por muchos metros sin tocar la calle. Llegué al desván de una casa abandonada. Bajé por una escalera a otra planta vacía. Crujió una tabla. Me detuve. Esperé un minuto. No hubo respuesta. Seguí. Salí por una ventana baja a un callejón. El callejón daba a Bates Street, una calle lateral. Respiré. El aire seguía oliendo a yodo, y entonces, muy lejos, muy cerca también, oí un sonido que me paralizó. Era un canto. Venía del sur, desde el muelle, y era un canto sin ritmo humano. Un canto de gargantas que no estaban hechas para el aire. Un canto bajo y pastoso, con sílabas que se repetían. Ia, Ia, Dagon, Ia, Hidra, y otras cosas que no pude captar porque el miedo me cerró los oídos. Pero el canto estaba, y se iba acercando. Corrí por las calles vacías con la maleta olvidada en el hotel, con el sombrero perdido en algún desván, con el corazón dándome en las costillas como un martillo. En una esquina, una figura humana me salió al paso. Era un niño, o lo que quedaba de la figura de un niño. Tenía los ojos muy grandes. La boca estaba demasiado pegada al mentón. Me miró y abrió la boca y sacó una lengua morada, ancha, y se quedó ahí parado como esperando. Lo esquivé. Seguí corriendo. La única salida posible del pueblo era la carretera vieja hacia Rowley. Lo sabía por el mapa. El autobús no saldría hasta el día siguiente, si es que salía. Iba hacia el oeste cuando vi que la calle principal estaba bloqueada por una marea de figuras. Docenas de ellas. Avanzaban despacio, todas en la misma dirección, hacia el Hotel Gilman. Venían a buscarme. Me metí por una calle lateral y por otra, hasta desembocar en un camino rural. El camino se extendía entre marismas. No había árboles donde esconderse. El cielo estaba negro. Había luna, una luna amarilla, gorda, baja, apenas asomada por encima del horizonte. Me tiré al suelo al oír un ruido. Me arrastré entre juncos podridos. Desde allí, con la cara pegada al barro, vi pasar por el camino algo que me partió la razón. Era una procesión. No tenían toda la forma humana. Algunos caminaban sobre dos piernas, sí, pero las piernas estaban dobladas mal, como las de una rana parada. Otros iban casi a cuatro patas. Sus cabezas eran grandes, con ojos esféricos, saltones de pupilas negras. Tenían bocas que ocupaban casi toda la cara, bocas que se abrían y se cerraban sin parar, como si estuvieran tragando aire o rezando. Entre los dedos tenían membrana. A lo largo del cuello, a los dos lados, se les abrían y se les cerraban las branquias. La piel brillaba con un tono gris verdoso que, bajo la luna amarilla, parecía negro y húmedo. Olían a pescado podrido y cantaban aquello mismo que había oído en el pueblo, Ia, Ia, Dagon, y avanzaban sin prisa, como si el tiempo no les importara, como si llevaran miles de años andando ese camino. Al frente iba uno más grande que los otros. Llevaba una tiara parecida a las que Obed Marsh, según Zadok, había traído del sur. La tiara brillaba aún sin luz propia. El ser que la llevaba tenía los brazos largos, demasiado largos, y las manos bajas, casi a la altura de las rodillas. Conté más de 30. No pude seguir. Cerré los ojos. Apreté la cara contra el barro. Sentí el sabor de la tierra mojada, amargo, salado. El olor a amoníaco me llenó la nariz. Se me metió en el cerebro. Creí que iba a vomitar. Me mordí la lengua para no hacer ruido. Sentí el sabor del hierro de mi propia sangre. La procesión tardó una eternidad en pasar. Cuando por fin el último de ellos se alejó hacia el pueblo,
Me quedé quieto otro rato largo. Las piernas no me respondían. Las manos me temblaban. Cuando pude incorporarme, eché a correr hacia el oeste, por el camino vacío, bajo aquella luna de mal color, entre juncos que silbaban con el viento. Corrí hasta que los pulmones me quemaron. Corrí hasta que caí. Me levanté. Volví a correr. Así durante la noche entera. No miré atrás. Al amanecer, rota la ropa y rotas las manos, llegué a una granja aislada. Un hombre viejo, sin la cara de Innsmouth, me abrió la puerta. Se llamaba algo común, un nombre que olvidé de inmediato. Al verme, se persignó. Me dio agua. No me preguntó de dónde venía. Me dijo solo, con voz baja, que algo malo pasaba esa noche en la costa, porque había oído ruidos raros. Me llevó, horas después, en un carro de mulas, hasta Rowley. En Rowley tomé un tren. El tren me alejó de aquel lugar para siempre. Eso creí entonces. Durante semanas no dormí en paz. Llegué a Boston, luego a Cleveland con un primo lejano. Intenté escribir al gobierno una carta, hablar con alguien que tuviera algún poder. Casi nadie me tomó en serio, pero algo se movió, y en alguna oficina, en algún despacho, porque meses después, en el año 1928, hubo una redada federal en Innsmouth. Los periódicos lo mencionaron poco y de costado, como si fuera un asunto de contrabando. Quemaron parte del pueblo, se llevaron gente a cárceles sin nombre. Un submarino torpedeó el arrecife del Diablo. Oí decir que los torpedos no sirvieron de mucho. Algo más profundo que el arrecife permaneció intacto, algo que llevaba milenios bajo esa piedra. Yo debería haber quedado en paz. Al principio, casi creí que lo estaba. Volví a mis estudios genealógicos, con la idea de olvidarlo todo, de enterrar Innsmouth bajo montañas de papel de otros linajes. Pero, y aquí empieza la parte que más me cuesta escribir. Mi genealogía me siguió buscando a mí, porque mi familia, mi propia familia, me estaba esperando al final de cada árbol que yo dibujaba. Mi abuela, la madre de mi padre, había muerto cuando yo era niño. De ella me quedaba una fotografía borrosa, en la que se veía una mujer alta, de cara larga, ojos muy separados, una expresión dura. Nunca le había dado importancia. Cuando empecé a rastrear sus apellidos, encontré un Marsh en su línea, luego otro y otro. Llegué, por ramas cruzadas, al capitán Obed Marsh, el fundador del pacto, el padre del pueblo maldito, mi tatarabuelo por vía materna-paterna. Yo tenía la sangre de Innsmouth en las venas. Lo entendí una tarde en un archivo de Cincinnati. Me senté en una silla de madera y miré el papel en mis manos hasta que las letras perdieron el sentido. Al volver a casa, me miré en un espejo durante mucho tiempo. Busqué los rasgos. Entonces no tenía ninguno visible. Los ojos normales, la boca normal, la piel normal. Me dije que quizá la sangre era demasiado diluida, que entre todos los Marsh y los Olmsted y los otros nombres, el pacto se había perdido o no me tocaba. Me dije muchas cosas. Me mentí como se mienten los condenados. Esa noche soñé por primera vez con la ciudad bajo el agua. Llantley era exactamente como la había imaginado por las palabras de Zadok, y al mismo tiempo era completamente distinta. Había torres, sí, pero no torres de piedra. Eran cosas vivas, pulsantes, de un material entre el coral y el hueso. Había avenidas que se abrían bajo el Mar Negro, con formas geométricas que no se parecen a nada de aquí. Los ángulos no se cerraban como deberían. Las calles bajaban y subían a la vez. Había luz, una luz verdosa, antigua, sin fuente identificable, que se metía por todos los huecos,
Y había seres que se movían por las calles, seres parecidos a los que había visto en el camino de Rowley. Me miraban al pasar, me saludaban, me llamaban por un nombre que todavía no era el mío. Me desperté empapado. El sudor olía a mar, la ropa se me pegaba como si acabara de salir del agua. Me quedé sentado en la cama, en la oscuridad, oyendo mi respiración, oyendo un gorgoteo lejano que debía venir de la tubería del edificio, pero que yo juraría estar dentro de mí. Los sueños se repitieron, cada noche más claros. Cada noche me costaba menos entender el idioma. Las palabras que había oído en el Hotel Gilman volvían a mis oídos en la cama. Las entendía ahora, una parte, luego más. Una voz me decía que no temiera, que la ciudad era mi casa, que allí me esperaban mis abuelos, vivos como habían estado siempre, que mi abuela, aquella mujer de cara larga en la fotografía, me esperaba allí ahora, con un cuerpo más hermoso que el que tuvo en tierra. Al mismo tiempo, el cuerpo empezó a traicionarme. Una mañana me miré las manos y vi una sombra entre los dedos, una ligera membrana de piel, muy fina, casi transparente, que unía la base del índice con el corazón. La apreté, dolió. Era mía, era tejido vivo. Tomé unas tijeras, no fui capaz. Las tijeras se me cayeron de las manos. Me senté en el suelo y miré la piel de mis dedos como quien mira a un desconocido sentado enfrente. Después vino el espejo. Una tarde, al afeitarme, me descubrí los ojos más abiertos. 1 milímetro, quizá 2. Nadie más lo habría notado. Yo sí, la semana siguiente, 2 milímetros más. La boca empezó a parecerme distinta, más ancha en las comisuras, más corta en el labio superior. La piel, en ciertas luces, tomaba un matiz gris. Dejé de afeitarme frente al espejo, dejé de mirarme, pero las cosas dentro del cuerpo también estaban cambiando. El agua se volvió mi mejor compañera. Me pasaba horas en la bañera, con el agua tan caliente que al principio me quemaba y que luego, al pasar los días, me pareció tibia y luego fría, aunque el termómetro siguiera alto. Empecé a sentir angustia por secarme. Salía del baño y me ponía la ropa con la piel mojada. Eso me daba una paz rara, una paz insana. La comida cambió también. Dejé de tolerar la carne de res, el pollo, el cerdo. Y la carne caliente me daba arcadas. El pescado se me antojaba crudo. Compraba pescado en los mercados y me lo comía casi sin cocinar, con sal marina, con un chorro de limón, aunque el limón me picaba como nunca. Una mañana descubrí que me había comido 2 pescados enteros, con todo y cabeza y espinas. No recordaba haber masticado, no recordaba tragar. Solo el regusto metálico y el sabor salado del estómago lleno. Y los sueños siguieron, cada vez más nítidos. Ya no soñaba solamente con la ciudad, soñaba con mi propio descenso. Me veía desde afuera, caminando descalzo por el muelle de Innsmouth bajo una luna amarilla, con la ropa a jirones, bajando por una escalera de piedra al agua, entrando al mar, desapareciendo. Después, dentro del sueño, me veía desde abajo, desde el fondo, mirando hacia la superficie lejana, mirando las estrellas a través del vidrio azul oscuro del agua. No me faltaba el aire, respiraba por otra parte, y me sentía, por primera vez en mi vida, enteramente en casa. Fue entonces cuando supe que ya no iba a resistir mucho. Intenté por última vez ser el que había sido. Compré un crucifijo y lo colgué sobre mi cama. Escribí a un pastor pidiendo oración. El pastor me respondió con palabras suaves que no decían nada. Pensé en suicidarme. Tomé el revólver de mi padre, lo cargué, me lo puse debajo del mentón, pero mis dedos
que ya estaban uniéndose por membranas o no tuvieron la fuerza para apretar el gatillo. O quizá no fueron los dedos. Quizá fue la voz interior que desde entonces me habla a cualquier hora. Porque ahora hay una voz dentro de mí, no es mi pensamiento, no habla con mi acento. Viene de muy lejos, de muy abajo, y suena como si se hablara a sí misma al fondo de un pozo. Me dice que todo esto es un camino. Me dice que mi abuela espera. Me dice que Obed Marsh está feliz porque uno de los suyos, perdido en una tierra seca, al fin se reconoce. Me dice que en Yantley no existe la muerte. Me dice que el mar lleva esperándome desde antes de que yo naciera. Y una parte de mí, la parte que escribe este testimonio, le dice que no. Le dice que soy Robert Olmsted, o hijo de quien fui hijo, ciudadano de un país que no conoce a los profundos, propietario de una casa en Cleveland, dueño de una libreta con inscripciones copiadas en cementerios de Nueva Inglaterra. Esa parte se está haciendo delgada, cada día un poco más. Se parece a la voz de un niño en un pasillo muy largo. Ayer me pasé la mañana entera mirando el lago. Cleveland tiene un lago, es cierto, pero el lago no huele, no tiene sal. Me metí con la ropa puesta hasta la cintura. El agua estaba fría para cualquier otro. Para mí estaba tibia y perfecta y pequeña, muy pequeña. Me di cuenta de que este lago no es suficiente. El mar sí lo es. Anoche, al cerrar los ojos, oí por primera vez en estado de vigilia el canto del pueblo. Ia, Dagon, Ia, Hidra. Lo oí con los ojos abiertos, en Cleveland, a cientos de millas del arrecife del diablo. Oí que me llamaban por mi nuevo nombre. Un nombre que todavía no voy a escribir porque, si lo escribo, lo confirmo. Si lo escribo, me reconozco en él, y entonces el pacto ya está firmado por mi mano. Aún me queda un resto de voluntad, el resto con que escribo esta hoja. Por eso escribo deprisa, por eso la letra se agolpa, por eso la tinta se corre con el sudor de mis dedos ya casi palmados. Debo decirle, al que lea esto, varias cosas importantes. Lo primero, que no vaya jamás a Innsmouth. Aunque le digan que el pueblo fue quemado, aunque le digan que aquello acabó con la redada, no vaya. Los que sobrevivieron se dispersaron, tomaron otros nombres, trabajan en pueblos cercanos. Algunos, como yo, ni siquiera saben todavía quiénes son. Si usted tiene un apellido Marsh en alguna parte del árbol, si tiene un apellido Elliot, si tiene un Gilman, si tiene un Waite, mire 2 veces a sus abuelos. Mire con atención el contorno de sus ojos. Lo segundo, si empieza a soñar con una ciudad verde al fondo del mar, con torres que se mueven, con calles que bajan y suben a la vez, queme los papeles genealógicos que tenga, destruya cualquier tiara o medallón antiguo que haya heredado, no se acerque al agua salada. No le puedo decir que eso lo salvará. No lo sé, pero quizá le dé unos años más de cordura. Lo tercero, cuando se encuentre mi cuerpo, si es que lo encuentran, probablemente será hallado en alguna playa, con la ropa a jirones, con los ojos cubiertos por membrana, con dedos unidos por piel, con branquias apenas abiertas a los lados del cuello. No lo entierren, diríjanlo al mar, es lo que me corresponde, es lo que quiero, es lo que ya casi soy. Lo cuarto y lo más difícil, mi primo tiene mi edad, vive conmigo. Él también desciende de Obed Marsh por una rama colateral. Él aún no tiene los síntomas visibles, pero algo ha cambiado en él desde que yo llegué. Come menos, mira demasiado la ventana cuando llueve. Habla en sueños en un idioma que yo ya entiendo. Sospecho que mi presencia lo está despertando. El pacto se reconoce. La sangre encuentra a la sangre.
Si la familia sigue, el pacto sigue. Y al final, Innsmouth nunca se apagó del todo. Los periódicos lo olvidaron. El gobierno cerró el caso. Los que fueron arrestados nunca fueron juzgados en público. Alguien en alguna parte decidió mirar hacia otro lado. Yo estoy aquí para recordarle al lector de esta carta que el arrecife del diablo sigue en su sitio, que Yantley sigue encendida en verde abajo, que los profundos no duermen, no pueden dormir, son anteriores al sueño. Siento ahora una presión en el pecho, una presión que no es humana, es como si algo adentro de mis pulmones se estuviera reacomodando. Toso más. De la boca me sale un hilo de líquido transparente, como agua, como mucosa de pez. No me asusta ya. Eso es lo peor. Ya no me asusta. Hace un momento me acerqué al espejo, por última vez antes de terminar esta hoja. El hombre que me devolvió la mirada no era del todo yo. Los ojos, sobre todo. Muy grandes, redondos, oscuros de una oscuridad que no tenía pupila bien definida. La boca estaba abierta, floja, como si ya no supiera cerrarse con la firmeza de antes. La frente se me veía más baja. El cuello, a los lados, tenía 2 rayas rojas, todavía cerradas, todavía por estrenarse. Me miré un minuto entero. Aquel hombre del espejo me hizo una sonrisa pequeña. Yo no sonreí, y mis labios no se movieron, y sin embargo, el del espejo sonreía. Sé lo que viene, sé la ruta, sé que esta noche saldré de la casa en Cleveland, sin maleta, sin sombrero, sin dinero. Caminaré hacia el este, caminaré días, quizá semanas, aunque el cuerpo no me debería aguantar. Me aguantará, la voz dentro de mí me guiará, me llevará a una playa, quizá a la costa de Massachusetts, quizá más al sur, no importa. Cualquier playa abierta al Atlántico me servirá. Pondré un pie en el agua, luego el otro. Caminaré hasta que el agua me llegue al pecho. Me sumergiré. Y las branquias, esas 2 rayas rojas que ahora duermen en mi cuello, se abrirán por primera vez. Respiraré agua salada, con una alegría que no puedo explicar. No se me ocurren palabras para esa alegría. Solo sé que es mayor que cualquier cosa que sentí en 21 años de ser hombre. Eso me aterra más que el resto. Me aterra que el camino hacia ello sea, para mí, el camino hacia una dicha. Aún me queda algo de Robert. Lo sostengo en la punta de la pluma. Mientras escriba, Robert es. Cuando deje de escribir, Robert se adelgaza. Y tengo que dejar de escribir pronto porque oigo pasos abajo. Mi primo ha bajado a la cocina. Oigo el agua del grifo. Oigo que bebe mucho, que no para de beber. Como yo. Ya la sangre encontró a la sangre en esta casa. La voz interior ya casi no me habla en palabras. Me habla en imágenes. Me enseña la escalera verde, abajo, 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 hacia una plaza submarina donde espera mi abuela, con su cara larga, con sus ojos separados ahora abiertos como 2 lunas. Me enseña a Obed Marsh, con una tiara de oro antiguo, caminando por una calle de coral, saludándome desde lejos. Me enseña a mí mismo, terminado, completo, sin miedo. Ya no me duele la piel en el agua, ya no se me apaga el cuerpo en la sal. Ahora pertenezco, pero todavía en esta hoja pertenezco a usted que lee. Por eso termino, por eso lo firmo. Robert Olmsted, el 22 de mi último verano como hombre, en una casa de Cleveland, cuyas ventanas siguen clavadas y cuya puerta siguen atrancando un armario de roble y una silla inútil. Si alguien encuentra esta hoja, que la guarde, que la lea, que la copie, que la haga circular, que no se pierda como se perdieron tantos testimonios antes que el mío. Si no lo hace, Innsmouth volverá a crecer en silencio bajo otros nombres. Los profundos no tienen prisa.
Tienen todo el tiempo del mundo, porque el tiempo para ellos es otra cosa. La mano me pesa. Oigo al fondo de mi cuarto una gota que cae. No hay gotera. La gota viene de mí, de mi pelo quizá, de mi frente. Estoy sudando agua de mar. El sudor sabe a sal de lejos, a algas, a moluscos. El sudor sabe a lo que sabré yo cuando respire con branquias. Me detengo. El candil parpadea. Se apagará pronto. Afuera hay luna. Ya me dieron ganas de asomarme a la ventana. Pero no. Un último acto de voluntad. No me asomo. No miro hacia el este. No me entrego todavía. Tengo que escribir una frase más. Una última frase. Al que lea esto. Si algún día camina por una playa desierta y ve pisadas que entran al agua y no salen, no las siga. No mire el mar más tiempo del necesario. No baje la guardia al oír cantos en idiomas que no conoce. Y si es posible, si tiene en su sangre un apellido de Nueva Inglaterra, quémelo de su memoria. Cámbiese de nombre. Sálgase del árbol. Porque los árboles, créame, a veces no son árboles. Los árboles a veces son redes. Y las redes a veces se cierran. Hasta aquí puedo. Robert Olmsted, mientras todavía lo sea.